Ya, esta sesión tiene por objeto recibir las explicaciones de las modificaciones del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Para eso está la subsecretaria de Hacienda y no sé si estará conectado. Uy, mire, es que como teníamos una sesión anterior ya me confundí, disculpe. Le doy la palabra entonces para la cuenta. Sí, presidente, por su intermedio, justamente a lo que usted preguntaba, hay una excusa del ministro de Economía, quien por razones de haber tenido agendados compromisos previamente no podrá asistir, sin perjuicio de lo anterior, acompañado un documento en el que manifiesta la comisión lo positivo de las modificaciones realizadas en el segundo trámite constitucional a este proyecto, destacando que incluye la creación de un capítulo especial para la promoción de las empresas de menor tamaño, fortalecimiento de la compra pública e innovación, entre otros aspectos. Ese documento lo tienen ustedes en sus carpetas. Así que esa es la cuenta de esta sesión, presidente. Muchas gracias. Ya, entonces pasamos al objeto de la sesión. Le damos la palabra a la subsecretaria y le damos la bienvenida también. Bueno, buenas tardes a todos, presidenta, diputados. Tiene urgencia, discusión inmediata. Sí, presidente, este proyecto tiene una urgencia de discusión inmediata porque se encuentra ya en tercer trámite constitucional, ¿cierto? Y en este caso a la comisión lo que le corresponde es pronunciarse en los términos del artículo 120. ¿Ya? El artículo 120 es una instancia, diríamos, excepcional del proceso normal porque el tercer trámite rara vez pasa a comisión. Y en este caso lo que señala expresamente el artículo es que el informe de esta comisión, nosotros en el fondo, deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y si lo estimare conveniente, recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Es decir, acá no se considera una discusión pormenorizada porque esa discusión ya existió. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conocimiento y proponer a la sala, si a ustedes les parece, aprobar o rechazar. Pero incluso eso es facultativo. Ustedes podrían decir, tomamos conocimiento de la enmienda y lo remitimos a la sala para que la sala resuelva. Secretario. Ya, entonces le doy la palabra a la subsecretaria para que pueda exponer. Ya, bueno, primero que nada saludarlos a todos los diputados, diputadas, presidenta por su intermedio. Entonces, efectivamente este es el proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Como antecedente, las compras públicas, como todos lo entendemos, son fundamentales para poder satisfacer de manera directa o indirecta las necesidades de la población, permitiendo el buen funcionamiento de los organismos públicos, además del desarrollo de oportunidades de negocio para miles de personas y empresas de todos los tamaños en todo el país, al ser parte de la red de proveedores del Estado. La regulación central de las compras públicas en Chile lleva 19 años, casi 20 en realidad, es porque fue una ley del 2003, y a pesar de diversas modificaciones no se han realizado grandes cambios en realidad estructurales. Según los datos abiertos disponibles en la plataforma Mercado Público, a mayo del 2023 el gasto público en compras públicas ascendía a más de 5.000 millones de dólares. Asimismo, 996 instituciones públicas compradoras han generado un total o más de 582.000 órdenes de compras. Entre enero y abril del 2023 se han observado más de 77.700 proveedores transando en al menos una oportunidad con una oferta. Eso es un poco para dar la envergadura de cuando hablamos de compras públicas, de qué estamos, en qué contexto nos estamos situando. ¿Mayo del 2023 es lo que lleva del año? ¿Es lo que lleva desde que se creó? No, es lo que lleva del año. Sí.
Los procedimientos administrativos de contratación y las medidas para fomentar aspectos relevantes se han realizado a través de distintos del reglamento de la Ley 19886 y el decreto 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda y otras normativas dictadas por el propio servicio en el marco de sus competencias. Sin embargo, estos cambios han resultado ser insuficientes para aumentar los niveles de competencia, probidad e innovación del sistema de compras públicas. El proyecto de ley, que está hoy día en su tercer trámite, surge a propósito de diversos estudios que se han realizado respecto a las compras públicas en Chile y que han levantado importantes observaciones. En ese sentido, destacan las conclusiones en los informes del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, conocido como Comisión Engel del 2015, el de la OECD sobre modernización de los convenios marcos el año 2017 y el estudio de mercado sobre compras públicas de la Fiscalía Nacional Económica del 2020. Entonces, ¿cuáles han sido los momentos legislativos de este proyecto de ley? Este proyecto ingresó el 19 de marzo del 2021. Su primer trámite constitucional en esta Cámara de Diputados y Diputadas fue aprobado con alto consenso. En el segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Economía el 19 de enero del 2022. Luego se inicia un proceso entre la administración anterior, los senadores y senadoras de la Comisión de Economía y distintas organizaciones para presentar indicaciones, las que ingresaron el 7 de marzo del 2022. Desde el momento en que asumió el presente gobierno, se realizó un análisis del proyecto de ley para presentar una propuesta que recogiera las observaciones de las distintas partes interesadas y alcanzar un proyecto armónico. El primer paquete de indicaciones fue presentado el 15 de junio del 2022. Posteriormente, luego de continuas reuniones de trabajo con los y las asesores de los senadores y senadoras de la Comisión de Economía, se presentaron otros 4 paquetes de indicaciones, siendo el último de ellos ingresado el 13 de abril del 2023. Para esto tuvimos una metodología de trabajo donde el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Economía y Chile Compra, trabajó en base a las indicaciones presentadas por la administración anterior y las senadoras y senadoras de la Comisión de Economía, incluyendo mejoras en probidad, en innovación, transparencia y competencia. Además, se revisaron problemas de redacción e implementación que pudiese tener la ley. En una segunda etapa se conformó una mesa de trabajo con las y los asesores de los senadores y senadoras, realizando reuniones periódicas para acordar previamente los principales aspectos de las indicaciones que se presentaron. Este trabajo se realizó en constante contacto con la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Compras Públicas y los ministerios sectoriales. Por su parte, en el caso del Ministerio de Economía, se analizaron los cambios también con las empresas de menor tamaño del Consejo Consultivo. Esto concluyó con esta presentación, como señalé previamente, de 3 paquetes de indicaciones, e incluyendo la tercera, que fue el 13 de abril del 2023. Esta metodología utilizada significó que la mayoría de las indicaciones fueran aprobadas con un alto consenso. Señalar también que, a propósito de la discusión del salario mínimo, no sé si se recuerdan que estuvimos, ¿no es cierto?, primero en la Comisión de Economía de la Cámara, después en la Comisión de Hacienda, Trabajo, Economía, Hacienda en la Cámara, y en el Senado Economía y Hacienda, Trabajo y Hacienda. Parte de las discusiones que se hicieron ahí fue que nosotros pusiéramos como compromiso la discusión inmediata a este proyecto, habida cuenta que todas las indicaciones que vamos a ver ahora y los cambios que se hicieron tienen muchos de ellos que ver con ampliar las posibilidades de acceder al mercado de compras públicas por parte de las empresas de menor tamaño. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas detectados durante la tramitación del proyecto de ley? La Contraloría General de la República acudió a la Comisión de Economía del Senado el 21 de septiembre del 2021
En ese momento el Contralor General de la República dio cuenta de importantes deficiencias que tenía el proyecto aprobado en general, porque ya había sido aprobado en general por la Comisión, señalando que se introdujeran mejoras en las siguientes materias: que el proyecto dejaba en el mismo nivel la licitación con los demás procedimientos de contratación, lo que además debía ser fundada. Esto quebrantaba el principio de concursabilidad y afectaba a la libre competencia y a las empresas de menor tamaño. No se avanzaba en limitar las causales de trato directo. No establecía incentivos ni mecanismos para el control del proceso de decisión de compra y la preparación de la contratación administrativa. Contemplaba una serie de conductas supuestamente sancionables, sin embargo, no señalaba quién tenía esa potestad y su procedimiento para aplicar dichas sanciones. Y no se avanzaba con el fortalecimiento de la probidad. Por tanto, lo que se trabajó en todos estos paquetes de indicaciones implica hacer cambios importantes al proyecto en los siguientes ámbitos: ampliar primero el ámbito de aplicación o cobertura del sistema de compras públicas, generar procedimientos más competitivos, generar nuevos procedimientos de contratación pública, el uso eficiente de los recursos públicos, gestión de contratos, modernización y ampliación de los sistemas de información, mejoras al Tribunal de Contratación Pública, nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública, mayor probidad y transparencia, impulso a la participación de las empresas de menor tamaño y fomento a la innovación y sustentabilidad. Por tanto, lo que quisiera ahora detenerme es cuáles son esas disposiciones y cómo cambió el proyecto producto de todos estos trabajos que se hicieron en la Comisión de Economía del Senado, y que buscan de alguna forma dar cuenta de todas las opiniones que fueron vertidas durante su tramitación, y en particular aquellas que fueron levantadas en el informe de la Fiscalía Nacional Económica y por parte del Contralor General de la República. Entonces, respecto de la aplicación, del ámbito de aplicación de la ley, aumenta el número de instituciones reguladas por la Ley de Compras Públicas, extendiendo la cobertura de la plataforma Mercado Público. La regla general será que, existiendo aportes públicos, deberán sujetarse a la Ley de Compras. La ley se aplicará, por tanto, a organismos autónomos constitucionales, tales como el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros, y deberán dictar una normativa interna para tales efectos. O sea, se le aplica la ley, pero no se le aplica el reglamento del Ejecutivo. A eso se refiere con normas internas para tales efectos, dado que se trata de organismos autónomos. Incorpora las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe un organismo de la Administración del Estado en su organización o que reciban más de 1.500 UTM en aportes públicos, las que deberán ser identificadas por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, siempre que, claro, más de sí. Aquellas, pero nosotros no participamos, bueno, sí, o que reciban, está en el o que reciban más de 1.500 UTM en la administración, porque no se participa como organismo en la administración de la administración del Estado. Entonces, por eso. Aquellas no identificadas en el decreto podrán adherir voluntariamente mediante convenios sin perjuicio que se les aplicará a todas, y esto también es bien importante, el capítulo 7 sobre probidad y transparencia. Incorpora con rango legal a las corporaciones regionales y municipales. Es decir, todas las corporaciones municipales van a tener que estar sujetas a la ley de compras. El Banco Central, a las empresas públicas y las sociedades en que el Estado tenga más de un 50% de participación, se le aplicará el capítulo de probidad y transparencia. La adhesión voluntaria de esta institución a la ley de compra será vía convenios de compra, es decir, para los otros títulos de la ley, porque es obligatorio lo que tiene que ver con probidad y transparencia. Aplica la ley de compra en los contratos de ejecución de obras y concesiones de obras, según sus particularidades, y deberán utilizar el sistema de información y compras públicas. Esto es válido, ¿no es cierto?, por tanto, para las concesiones y para los contratos del MOP y también del MIMBU. Excepcionalmente, por las causales establecidas en la ley, podrán realizar algunas contrataciones fuera del sistema.
Entonces, en este cuadro que está a continuación, hay un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la cobertura se amplía entonces a organismos de administración del Estado, a las corporaciones municipales, a las fundaciones de la Presidencia, a las corporaciones con participación de administración del Estado que reciban asignaciones por sobre 1.500 UTM, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público. Bueno, ahí están la serie de tribunales, los tribunales, por ejemplo, ambientales, los tribunales electorales regionales, el TRICEL, el CERVEL, la Comisión Nacional de Televisión. Y a ellos se les aplica todos los capítulos de la ley, el Sistema de Información y Registro Proveedores de Chile Compra y la competencia de los tribunales de compras públicas. Después hay otro tipo de instituciones como las corporaciones con participación de la Administración del Estado con asignaciones inferiores a las 1.500 UTM, las empresas del Estado y el Banco Central, que se les aplica el capítulo 7 de Probidad y Transparencia y pueden adherirse voluntariamente al sistema de información. Las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según la ley 19.862 respecto a todos los fondos, y las licitaciones de obras públicas y concesiones de públicas tanto del MOP como en MIMBU, donde tienen el sistema de información, todo el capítulo de probidad y transparencia y las competencias del Tribunal de Compras Públicas. Respecto a los procedimientos más competitivos, la licitación pública va a ser la regla general. Excepcionalmente, por un acto debidamente justificado, se podrán adjudicar contratos mediante licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa u otros procedimientos especiales de contratación. Las causales de trato directo están sujetas a la potestad reglada. Según la causal y el monto a contratar, deberán publicar eventualmente la decisión de recurrir a dicho procedimiento y siempre deberá publicarse el acto administrativo totalmente tramitado. Esas causales no se han modificado, son las mismas que rigen actualmente la ley, ¿cierto? Se Me refiero perfeccionan. a las de trato directo. Se perfeccionan y se hacen más restrictivas. Ya, ok. Los procedimientos de contratación, al igual que la contratación directa y la licitación pública, los nuevos procedimientos de contratación, al igual que la contratación directa y la licitación pública, son excepcionales, justificados y públicos y en su gran mayoría competitivos. Eso nos referimos, voy a dar cuenta pues cuáles son los nuevos procedimientos de contratación. Se fortalece la normativa aplicable a un mismo grupo empresarial o relacionado entre sí y a los beneficiarios finales. Por tanto, se regula la inadmisibilidad de ofertas que pretendan la simulación de escenarios competitivos, es decir, que hayan empresas de distinto RUT, pero que tienen un mismo beneficiario final, se refiere a un mismo dueño. Entonces, eso está regulado y se establece expresamente que no se puede hacer, digamos, y opera el beneficiario final. Se reconoce la subcontratación con las limitaciones establecidas por la ley. Respecto a nuevos procedimientos de contratación, se define con rasgo legal la compra ágil. Hoy día la compra ágil es parte de el convenio marco, ¿eh? Pero hoy día aquí se separa lo que es compra ágil de los convenios marco. Se introducen como nuevos la compra por cotización, los contratos para la innovación, el diálogo competitivo y la subasta inversa. La compra ágil ya no es una forma, por tanto, de trato directo y destaca que va a ser utilizada para la adquisición de bienes y servicios menores de 100 UTM y debe realizarse exclusivamente por empresas de menor tamaño. Salvo excepción, evidentemente, si es que no existe, por ejemplo, se requiere de un bien o servicio de menos de 100 UTM que califica para compra ágil y no existe una empresa de menor tamaño que lo pueda proveer, solo en ese momento podrá comprarse a otro tipo de proveedor. Recordar que hasta ahora la compra ágil, que era parte del trato directo, era hasta 30 UTM. En convenio marco se especifica que es un procedimiento competitivo que persigue la eficiencia y reducción de costo para cubrir bienes o servicios de demanda regular y transversal. Requiere de un estudio previo, a propósito de qué cosas cambian, tiene que haber un estudio previo que dé cuenta, ¿no es cierto?, de que conviene hacer un convenio marco,
debe además contemplar adjudicaciones regionales y considerar la participación de empresas de menor tamaño. La subasta inversa es un nuevo procedimiento en etapas y rondas para la adquisición de productos estandarizados a través de una plataforma administrada por Chile Compra. Los contratos de innovación y el diálogo competitivo tienen que ser acorde a una política nacional de innovación que se tiene que establecer. Respecto a las mejoras en la planificación y gestión de los contratos podrán ser modificados si las bases lo establecen. Además, por caso fortuito y fuerza mayor, eso existe hoy día, ¿no? O sea, hoy día uno puede modificar un contrato por caso fortuito o fuerza mayor, pero además se podrá modificar el plazo de ejecución mientras dure el impedimento o cambiar los bienes por otros equivalentes. Hoy día también por caso fortuito fuerza mayor se puede extender el plazo, pero acá estamos diciendo que queda mucho más explícito hasta cuándo dura el impedimento y se suma el cambiar por otros bienes equivalentes. Todo ello siempre que no alteren, por supuesto, la naturaleza del contrato y no se aumente el monto en más allá de un 30%. Hoy día el tema de que si aumenta un contrato en un monto superior o menor a un 30% está todo a nivel de reglamento. Hoy día esto está siendo pasado a rango legal. Se precisan las causales de término anticipado de los contratos, se considera la imposibilidad de ejecutar prestaciones por parte de los proveedores. Las medidas de incumplimiento deben establecerse en forma clara e inequívoca en las bases, acorde con un debido proceso regulado por esto. No podrán cobrarse multas al proveedor que se adeuden los pagos. Esto también es nuevo. Hoy día puede ocurrir que a un proveedor no se le haya pagado el trabajo, pero aún así, por un incumplimiento de una etapa posterior, se le cobren multas. Y acá lo que se está diciendo no es que se dejen de cobrar multas, pero antes de hacer efectiva el cobro de multa, se tiene que estar al día en el pago de lo que se adeuda. Se fortalecerá el plan de compras como instrumento de planificación y evaluación. Se deberá considerar las necesidades públicas a satisfacer, su plan estratégico de desarrollo, sus adquisiciones habituales, el presupuesto asignado y los criterios de sustentabilidad. Chile Compra podrá exigir la modificación de este instrumento cuando contravenga la presente ley. Hoy día, efectivamente, a Chile Compra todas las instituciones le tienen que enviar su plan anual de compra, pero en realidad Chile Compra no tiene ninguna potestad para devolver, por ejemplo, ese plan anual de compra y pedir que se corrija, ya sea porque no se ajusta a presupuesto u otras razones. El Ministerio de Hacienda establecerá una metodología para que cada institución evalúe el cumplimiento del plan de compra. Eso tampoco es algo que hoy día exista. O sea, se entrega el plan de compra, pero no se puede hacer un seguimiento ni exigir a las instituciones que den cuenta de cuánto cumplen ese plan de compra. Respecto del funcionamiento del Tribunal de Competencias Públicas, aquí hay cambios bien importantes, porque hoy día opera un tribunal con 3 jueces titulares y 3 jueces suplentes. Y ese tribunal opera con esos 3 jueces titulares que van y se les paga por sesión. Y por tanto eso implica que efectivamente un tribunal que no está con dedicación exclusiva y que por tanto con este volumen, como ustedes pueden ver, de un mercado de compras públicas, pueden ocurrir un conjunto, ¿no es cierto?, de necesidades que requieren de que este tribunal dé cuenta, ¿no es cierto? Y por tanto, por eso se aumenta de 3 a 6 jueces. Pero no solo significa aumentar 2 salas, o sea, cada sala con 3 jueces o juezas y cada sala con un suplente, sino que además se les da jornada completa, con dedicación exclusiva y una remuneración equivalente al grado 6 del escalafón superior del Poder Judicial. Durarán 6 años en sus cargos, se regulan las inhabilidades y provisiones de los jueces y juezas y se aumenta la competencia del tribunal. Hoy día la competencia del tribunal está solo respecto del proceso mismo de licitación. Acá se extiende a todo el procedimiento de contratación pública, no solo a las licitaciones, a la ejecución del contrato, a la inscripción en los registros de proveedores y la acción de nulidad. Se perfeccionan, por tanto, las normas de procedimiento ante el tribunal
el tribunal puede decretar la suspensión de un procedimiento de compra o ejecución de un contrato como medida prejudicial precautoria. La conciliación es obligatoria. Respecto al organismo de administración, la Dirección de Presupuesto deberá autorizar las conciliaciones que afecten el patrimonio fiscal y se le pone un plazo a la Dirección de Presupuesto para dar para poder fijar, ¿no es cierto?, o autorizar esta conciliación de 15 días desde la recepción de la solicitud. Se procede a las notificaciones a través de un correo electrónico y las audiencias podrán ser remotas. Esto también se establece, habías cuenta, bueno, que hoy día, post pandemia, ¿no es cierto?, han ido operando muchos tribunales de manera remota y nos parece que en este caso es necesario que así sea para darle también más agilidad a los procesos del tribunal. Y porque son 2 salas, ¿no es cierto?, y pueden haber reclamaciones en distintas regiones del país y se obliga a la persona que está poniendo un procedimiento al tribunal a viajar. Y no es la idea, por eso es que también es importante que las audiencias puedan hacerse de manera remota. La gestión administrativa del Tribunal de Compras Públicas corresponderá a la unidad administradora de los tribunales tributarios aduaneros. Esto también es un cambio bien importante porque hoy día la administración de los tribunales de compras públicas está los recursos para contratar a los jueces o pagarle más bien por audiencia a los jueces, y para todo lo que es la operación y administración del tribunal está en el propio presupuesto de Chile Compras. De hecho, es una asignación del subtítulo 24 de dicho presupuesto. En cambio, esto ahora, lo que es la administración, por tanto, la contratación de los jueces, la operación de los tribunales, va a ser trasladado a la unidad administradora de tribunales tributarios aduaneros, lo que a nuestro juicio también desde un punto de vista de institucionalidad fortalece, por supuesto, la institucionalidad del Tribunal de Compras. También hay todo un ámbito que es el capítulo 6 que tiene que ver con el fortalecimiento de Chile Compra, que, bueno, entre otras funciones está proponer al Ministerio de Hacienda políticas públicas en materia de compras públicas, impartir instrucciones obligatorias de general aplicación para la concreta aplicación de los procedimientos de contratación, deberá realizar las instrucciones previa consulta pública. Eso también es bien importante, o sea, todas las normativas que dicte Chile Compra tienen que previamente pasar por consulta con un plazo no inferior a 30 días, y la resolución que apruebe tiene que estar afecta de toma razón de la Contraloría General de la República. Hoy día hay instrucciones que hace Chile Compra, por ejemplo, en relación a compra inclusiva o con sello género, que en realidad son solo oficios que de alguna forma son para fomentar ciertas prácticas, pero no son en un orden de instrucciones obligatorias. Hay un reconocimiento legal a la plataforma de reclamos del proceso de compra. Se establece un procedimiento administrativo de reclamo claro, expedito y con plazo asociado. De oficio o producto de una denuncia reservada, deberá gestionar las irregularidades que se detecte. Además, deberá notificar al organismo público cuestionado y a las partes interesadas. Chile Compra deberá poner en conocimiento a los organismos de control pertinente sobre irregularidades que detecte, hacer seguimiento a los procesos de compra y oficiar a los organismos públicos para que se refieren a las eventuales infracciones de ley y monitorear los procedimientos de compra. Deberá velar por el cumplimiento de las normas que imparta e informar sobre los resultados a las comisiones de Hacienda y de Economía, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Respecto a probidad y transparencia, la publicación en el sistema informático del personal que participe en los procedimientos de compra. Nos referimos al interior de cada una de las instituciones públicas. Hay distintos personales que elaboran los bases, los tratos directos, etcétera, incluso los que hacen el requerimiento desde las unidades propias, ¿no es cierto?, de negocio de las instituciones. Bueno, todo ese personal tiene que quedar publicado en el sistema informático. Hay mejora al registro de proveedores, se amplía la información que deben aportar los proveedores, incluyendo el concepto de beneficiarios finales. Las inhabilidades para participar en el registro de proveedores implicarán la imposibilidad de ofertar y contratar con el Estado. Un nuevo catálogo de inhabilidades que incluyen delitos concursales, delitos tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales y condenados por cohecho.
Se detalla la etapa de preparación de la contratación administrativa, como prueba de conceptos, consulta del mercado, estudios de mercado, entrevistas y reuniones. Hoy día existe lo que se llaman las RFI, que es consulta al mercado, pero esto hoy día se está regulando y estableciendo con las etapas mucho más claras en los distintos artículos del capítulo 7 de Probidad y Transparencia. Aplicación de causales de incompatibilidad a todos los funcionarios y funcionarias de la entidad compradora, y la extensión de incompatibilidades por 1 año desde cese de funciones, es decir, cuando la persona deja de ser funcionario en ese lugar y si fue parte del proceso de compra, está sujeta a un conjunto de inhabilidades, tanto las autoridades directivas, pero también el personal que participa en el proceso de compra, que es algo también nuevo que se introduce a partir de las indicaciones a este proyecto de ley. Se regula el deber de abstención de funcionarias y funcionarios, se establece el canal de denuncias reservadas, el personal que evalúa la licitación deberá suscribir declaraciones de ausencia de control de conflicto de interés y confidencialidad. La Contraloría General de la República podrá ordenar instruir o instruir directamente sumarios por infracción en la ley de compra. Eso efectivamente también lo puede hacer hoy día la Contraloría, pero en el caso, lo que se adiciona es que en el caso que la Contraloría instruya directamente un sumario, la autoridad deberá dictar la sanción administrativa en 30 días desde que se notifica la resolución que aprueba el mismo. Se fortalece la publicación de contrataciones en el sistema, especialmente en el caso de los tratos directos y las eventuales acciones judiciales de las que puedan ser objeto. Los funcionarios y funcionarias que participen en el procedimiento de compra deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio de acuerdo a la ley 20.880 con periodicidad de 6 meses. Esto es bien importante a propósito de lo que señalé anterior, que todos ellos, todas las personas que son parte del proceso de compra, tienen que ser publicadas sus nombres en el sistema informático correspondiente, pero además de eso tienen que hacer la aclaración de interés y patrimonio, y con una periodicidad menor que el resto de la administración pública, que es cada vez, todos los marzos, ¿no es cierto?, hay que actualizarla. Hoy día opera la declaración de patrimonio e intereses del grado 4 hacia arriba, entonces por tanto aquí pueden haber funcionarios de grados inferiores, pero que son parte del procedimiento de compra, que tienen que igualmente publicar su declaración de intereses y patrimonio. Respecto de la innovación y sustentabilidad, los contratos para la innovación es un procedimiento competitivo para productos no disponibles en el mercado. Esto es muy importante. Más bien aquí lo que se busca es que la institución pública que tiene un problema o una necesidad que satisfacer y ha mirado que no existe para poder satisfacer esa necesidad, un producto en el mercado, puede hacer un contrato de innovación. Por otro lado están los diálogos competitivos, que en realidad eso opera cuando se establece que se trata de un diálogo estructurado con proveedores de un producto que existe en el mercado. O sea, a diferencia del anterior, que el producto no existe en el mercado, aquí el producto existe en el mercado, pero requiere de adaptaciones. Y el objeto, por tanto, es determinar los medios más idóneos para satisfacer la necesidad pública. Para poder normar tanto lo que son los diálogos competitivos como los contratos de innovación, se crea un comité de innovación y sustentabilidad en compras públicas que deberá aprobar una política nacional que cada 2 años. Este comité es presidido por la Subsecretaría de Hacienda y está integrado por las Subsecretarías de Economía y Empresas de menor tamaño, de Medio Ambiente, de Ciencias y Tecnología y Conocimiento e Innovación, y 4 personas externas calificadas. El objetivo de este comité, por tanto, es que cuando una institución quiera usar el contrato de innovación o un diálogo competitivo, el comité va a dar las pautas para asegurarse expresamente de que ese bien o servicio no existe en el mercado, o si existe en el mercado efectivamente requiere de adaptaciones. Se incorpora al proyecto el proyecto de ley de economía circular o nueva ley distinta a la ley 19.886 en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado. Se aplica a los organismos de la administración del Estado con la finalidad de reutilizar los bienes
en desuso y contratar servicios en forma conjunta. En caso de que deban ser eliminados, debe serlo conforme a un adecuado manejo de residuos. Para ello se va a crear una plataforma y catálogo de economía circular. En relación a la promoción de empresas de menor tamaño y cooperativas, se establece la exclusividad de procedimiento de compra ágil, como lo señalé previamente, para las empresas de menor tamaño y cooperativas, aumentándose el monto desde 30 UTM hasta 100 UTM y también por otro lado los nuevos convenios marcos van a operar a partir de ese umbral, es decir, hasta 30 UTM lo que opera es la compra ágil, y compra ágil que está solamente destinada a empresas de menor tamaño. Por sobre las 100 UTM operan los convenios marcos. Bueno, todo esto va a estar disponible a través de una plataforma de Chile Compra que restringirá la recepción de ofertas a las grandes empresas. Excepcionalmente, solo si no se reciben cotizaciones de empresas de menor tamaño o cooperativa, se podrá seleccionar a un proveedor que no cumpla estas características. De acuerdo a las estimaciones de Chile Compra, esta modificación permitirá aumentar la compra de las empresas de menor tamaño y cooperativa por un valor cercano a $300 millones al año. Bueno, aquí había un cuadro en realidad que lo que buscaba era explicar que la ley vigente, como parte de los convenios marcos, se encuentra la compra ágil, por tanto solo opera para aquellas empresas, tanto grandes o pequeñas, que están dentro de un convenio marco, opera la compra ágil. Hoy día lo que va a ocurrir si es que se aprueba este proyecto de ley es que por un lado va a haber una plataforma de compra ágil hasta 30 UTM para 100 UTM, sí, justamente ampliamos de 30 a 100. 100 UTM para las empresas de menor tamaño. Después los convenios marcos van a operar por sobre los 100 UTM y por tanto son los nuevos convenios marcos de 100, bueno, sobre 100, sería 100, algo para arriba, una vez que entre en vigencia la ley. En relación a otro aspecto que es relevante para efectos de la promoción de empresas de menor tamaño y cooperativa es que se introduce la definición de proveedor local para fomentar la compra de este tipo de empresas y cooperativas locales. El concepto se utilizará exclusivamente para las empresas de menor tamaño y cooperativas cuyo domicilio esté en la misma región donde se entregan los bienes o se prestan los servicios. La medida es esencial para potenciar la compra regional mediante criterios de priorización o desempate que serán desarrollados en las bases de licitación, y los nuevos convenios marco también deberán contener cláusulas de adjudicación por zona geográfica. Respecto a los criterios de evaluación de los convenios marcos, se reconocerá la realidad de las empresas de menor tamaño y cooperativas, y por tanto los criterios y requisitos no podrán implicar una discriminación arbitraria contra las empresas de menor tamaño y las cooperativas. También se consagra y regula a nivel legal la figura de unión temporal de proveedores, pero esta se establece solo para empresas de menor tamaño y cooperativas. Esto permite que las empresas de menor tamaño puedan competir en mejores condiciones frente a las grandes empresas, en la medida que les permite disminuir los costos de inversión, diversificación en riesgo y acceder a mejores condiciones de préstamo. Aquí ocurre, por ejemplo, si hay una licitación grande, ¿no? Que a lo mejor yo necesito equipos de, por ejemplo, una empresa de menor tamaño de tecnología informática, que es donde probablemente las únicas personas que trabajan ahí tienen que ver con el desarrollo de software. Pero cuando participan en una licitación grande, también se les pide tener contadores, tener abogados, tener un conjunto de perfiles profesionales que probablemente no les permite competir en igualdad que una empresa grande de tecnología. Entonces, por eso es que se permite que esta unión temporal de proveedores sea solo entre empresas de menor tamaño, y sería, por tanto, una empresa de menor tamaño de desarrollo de tecnología, de software, con, por ejemplo, una empresa de menor tamaño que sea de contadores, y juntos ir a competirle a la empresa grande. No sé si con eso doy un ejemplo, pero eso es lo que se busca detrás.
Si algún integrante se ve afectado de inhabilidad, la unión temporal de proveedores podrá decidir si continuar con los restantes integrantes, reemplazarlo o desistir de su participación. Por último, respecto a la entrada en vigencia, en general la entrada en vigencia de la ley es al año después de publicada en el diario oficial, salvo las excepciones que se señalan. La primera es todo lo que tiene que ver con probidad y transparencia, que entra en vigencia al momento de publicarse la ley, y las disposiciones contenidas en los numerales 5, 4, 5 y 6 del literal D del artículo 7 y del artículo primero. En realidad todo lo que tiene que ver con contratos para la innovación, diálogos competitivos, subasta inversa y lo relacionado con economía circular, entra en vigencia 18 meses después de publicada la publicación de la ley en el diario oficial, habías cuenta que estos son nuevos instrumentos que requieren de bastante mayor trabajo para su correcta implementación. Y los reglamentos deberán dictarse a más tardar de 180 días siguiente a la publicación. Eso, por supuesto, en el caso de lo que entra en vigencia a los 180 días y requiere de reglamento. Hay otras cosas que entran al año y que, si es que hay cambios reglamentarios, tendrán que estar previamente establecidos. Y bueno, y aquí está el efecto fiscal, que el informe financiero, donde, por ejemplo, ahí se puede especialmente ver lo que tiene que ver con la ampliación a otros órganos de la administración, lo que tiene que ver con el personal del Tribunal de Contrataciones Públicas, especialmente porque se aumentan, ¿no es cierto?, el número de tribunales de 1 a 2, pero además con dedicación exclusiva. Y después, bueno, están las otras plataformas en relación a plataforma de economía circular, bueno, ahí está la segunda sala de contratación, la planta en relación a, bueno, y la compra ágil, que también es una nueva plataforma. Eso diría yo, que es traté de ser lo más resumida posible, pero si ustedes miran el proyecto de ley en su extensión y cantidad de artículos, verán que es un proyecto que realmente viene a hacer un cambio bien importante y estructural al sistema de compras públicas, que lleva un largo camino en su discusión y que, sobre todo en la última etapa, tuvo un trabajo bien importante con distintos actores, no solo con senadores y senadoras, sino también con empresas de menor tamaño y otros organismos como la Contraloría y la misma Fiscalía Nacional Económica, que insumaron de mucha información relevante para poder hacer de este proyecto un cambio bien importante en nuestros sistemas de compras públicas. Eso es, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Cifuentes. Gracias, Presidenta. Yo creo que estamos frente a un gran proyecto. Yo he tenido la oportunidad de leerlo con anticipación y le he consultado mucho también a las pequeñas empresas, a las empresas de menor tamaño, que están en general bastante contentas con el proyecto. Sin embargo, tengo 2 o 3 alcances nomás. Uno tiene que ver con la urgencia del proyecto, porque yo creo, negociamos en esta sala, es verdad, la urgencia, cuando le pedimos a ustedes que como una salida, digamos, para lograr sumar a más pequeñas cooperativas y empresas públicas al acuerdo por el empleo mínimo, y de hecho pasó eso con una discusión inmediata en el Senado, pero la idea no era que viniera para acá con una discusión inmediata, porque esto fue muy bien trabajado en el Senado, pero aquí en esta comisión nosotros no lo hemos visto. Prácticamente se trata de una ley nueva, distinta a la que salió el año 2021 aquí de la Cámara. Entonces, no creo que sea necesario tener una grande jornada tampoco, digamos, pero hay 2 temas que preocupan mucho a los pequeños empresarios. En el marco de esta ley y especialmente de las indicaciones que se hicieron en el Senado, que yo tiendo a compartirlas. Digo. Una es la aplicación. El sistema de compras públicas en el gobierno del presidente Piñera fue disminuido en las regiones, al punto que prácticamente se eliminaron los encargados del procedimiento en las regiones. Entonces, cuando el proyecto le encarga una cantidad adicional de funciones y especialmente hace un hincapié tan grande en esto del fomento de las compras a las pequeñas empresas y cooperativas de regiones, ellos sienten que no van a tener la capacidad institucional como para prepararse para eso. Porque como aquí muy bien se reconoce, digamos, hay aspectos técnicos que son bien profundos en el proyecto
y por eso que ustedes mismos han planteado desde el Ejecutivo la idea de que haya partes del proyecto que entren en ejecución, digamos, o en aplicación en 18 meses para adelante, después de aprobado, porque hay que hacer una serie de ajustes significativos. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que ojalá pudiésemos darnos al menos una jornada para escuchar a estos pequeños empresarios que tienen prácticas que además son de regiones más que del centro. Me causa mucha duda a mí que tengamos este tribunal de compras públicas va a estar, supongo, que instalado en Santiago, el reforzado, digamos, con las dos salas. Bueno, eso va a ser una dificultad mayor para las microempresas y las pequeñas empresas de regiones, porque si no fuera por la teleconferencia, digamos, tendríamos una prácticamente dificultad mayor para que ellos pudiesen defenderse en estos tribunales. Esto va a implicar además algunos conocimientos, algunas nuevas funciones que ellos van a tener que desarrollar, particularmente los más pequeños. Entonces se abre una tremenda oportunidad, que se calcula en estos 300 millones adicionales de venta, lo que me parece estupendo, pero no estamos preparando la institucionalidad de parte del Estado y también de parte de las pequeñas empresas para hacerse cargo del tema. Yo creo que no es tan difícil, subsecretaria, por su intermedio, Presidenta, porque quizás se trata de un tema temporal, de un programa que se puede hacer cargo, digamos, durante 2 o 3 años, digamos, de la aplicación hasta que el proyecto o, digamos, la ley entre en régimen y ya todo el mundo se adecua. Perfectamente uno podría trabajar un programa con Cercotec, con Corfo, digamos, u otras instituciones dedicadas al fomento y a la regulación, pero fundamentalmente al fomento de la pequeña empresa y que los acompañe en este proceso. Yo creo que si lográramos eso, este proyecto estaría muy bien redondeado. Con eso me quedaría yo además muy tranquilo, Presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado von Bühlenbrock. Gracias, Presidenta, por su intermedio a la subsecretaria. Yo no sé si podría explicarnos un poco más el informe financiero, porque estamos hablando, asumo que estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué hay algo del año 1, desaparece en el 2 y después en el 3? Y a eso me refería, y otras, digamos, que siguen, tienen una permanencia. ¿Cómo se desglosa y se fundamenta ese informe financiero? Incluso el año 1 son 476.569, después sube porque ahí entra el personal inmobiliario, tributación, contratación pública, por 254.339 millones de pesos, entiendo. Y después bajamos a 482.180, que baja este mismo personal inmobiliario de Tribunal de Contratación Pública. Pero hay unos años que persigue la cantidad de recursos y otros desaparecen. Esa es mi pregunta. Subsecretaria. Presidenta, por su intermedio, respecto de la solicitud del diputado Cifuentes en relación a cómo esto se hace la bajada en regiones, se incorporó específicamente en el proyecto que Chile Compra podrá celebrar convenios de colaboración con organismos regionales, provinciales o comunales para realizar las acciones de promoción en el acceso a las empresas de menor tamaño y proveedores locales en los procedimientos de contratación. Entonces va muy en la línea de lo que señala el diputado Cifuentes, en el sentido de trabajar con Cercotec o con quien corresponda en cada una de las regiones para poder dar a conocer este proyecto de ley y los cambios que aquí se tienen. Adicionalmente, nosotros hemos tenido un apoyo importante desde noviembre del año pasado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, para poner a tono a la institución. En particular, por ejemplo, ya tenemos todo lo que tiene que ver con inicio inmediato, una vez aprobado este proyecto de ley y su publicado en el diario oficial, que son todo el capítulo de probidad y transparencia, que requiere de un conjunto de cambios de plataforma, etcétera. Eso ya está realizado
con el apoyo del BID. Entonces, y es algo que ya podemos empezar a capacitar también a todos para que puedan conocer lo que se hace en ese ámbito, y así vamos a seguir en los otros. Entonces, entendemos que con el cambio que se incorporó y que además fue trabajado y conversado con las empresas de menor tamaño y con el Ministerio de Economía, estuvieron de acuerdo con este enfoque de tener como convenios en cada, porque además la particularidad de cada región puede ser distinta con quien hago convenio. No sé, por ejemplo, en una región puede ser que las empresas de menor tamaño estén mucho más focalizadas en la entrega de servicios y productos al sector salud, ¿no? Entonces mi convenio va mucho más acercándome al sector salud que en otros que puede ser con otro sector, por ejemplo pesca, ¿no? Entonces cada lugar puede tener una lógica distinta como acercándose como proveedor del Estado. Y por eso nos parecía que ponerlo tan rígido con una cosa, con una entidad en particular, pudiese sernos no bueno para las empresas de menor tamaño. Y respecto al tribunal, justamente por eso se puso que podían operar de manera telemática. Hoy día recordar que existe un tribunal con 3 jueces titulares y con 3 suplentes, pero esos jueces titulares son jornada parcial y operan en base a audiencias que se juntan. En cambio aquí estamos pasando a tener 2 tribunales, cada uno con 3 jueces o juezas, más cada uno con un suplente, operando jornada completa, con remuneración acorde, porque eso también se nos dijo que no había mucho interés por ser juez o jueza de un tribunal de compras públicas, y claro, si es jornada parcial con una remuneración no acorde al costo oportunidad en el sector, claramente teníamos un problema y eso lo estamos recogiendo. Entonces yo creo que el operar de manera telemática y el tener 2 tribunales claramente va a apoyar este proceso de parte de todos los actores, también incluido las empresas de menor tamaño. Y en relación al informe financiero, lo que ocurre es que en el primer año, que en realidad es casi como que estamos partiendo antes, por eso les decía que teníamos apoyo del BID en particular, por ejemplo, para activar todas las plataformas nuevas que se tenían que hacer para cumplir con el capítulo de probidad y transparencia. Entonces, el primer año, como esto entra en operación a los 12 meses, el primer año hay que levantar todas las plataformas, por ejemplo, la plataforma Economía Circular o la plataforma de compra ágil, que son más bien las tecnologías. Al año siguiente se entiende que esa plataforma ya está lista y por tanto pasa a ser parte del presupuesto normal de la institución de mantención del subtítulo 29 de software y etcétera. En el año 2 entraría en operación, ¿no es cierto?, las salas las salas se mantienen lo que es cada una de las salas. Después está el cambio de régimen de dedicación de jornada exclusiva y completa, que también ahí están los recursos. Pero en general lo que cambia de un año a otro tiene que ver con la inversión en las plataformas tecnológicas que se hacen en el primer año. O sea, cuando ya están construidas no vuelve a aparecer el presupuesto, salvo que en el presupuesto normal de operación del servicio. Esa yo diría que es la principal razón. Y lo mismo pasa con el mobiliario del tribunal, porque la primera vez que se abre la segunda sala hay que tener un lugar para que opere la segunda sala con mobiliario, etcétera. Y por eso es mayor en el año 2 que en el año 3, que ya serían las remuneraciones propiamente de los jueces y juezas y del equipo administrativo. Ahora, parte importante de ese equipo administrativo en realidad, como señalé previamente, va a corresponder a los tribunales tributarios y aduaneros, la administración, y deja de, por tanto, ser parte del presupuesto Chile Compra esa parte. Y de hecho, si ustedes ven en los artículos transitorios de la ley, van a ver que hay traspaso de recursos desde Chile Compra a los tribunales tributarios y aduaneros en lo que tiene que ver con la administración de los tribunales de compras públicas. No sé si con eso ya si hay dudas adicionales. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Bueno, este tema de la ley de compra es fascinante, pero también tiene sus problemas, digamos. Evidentemente que esto trata de buscar finalmente un principio de seguridad jurídica, transparencia y probidad muy fuerte, pero también a los que hemos trabajado en el aparato público es un dolor de cabeza cada vez que tenemos que enfrentar los temas sobre agilidad, de repente las compras, las urgencias y cosas bien paradójicas que se producen con este tema de las compras públicas. Y acá he hecho de menos, o por lo menos no he visto, y si me lo pudiera aclarar la subsecretaria,
por su intermedio, presidenta, es que si existen plazos fatales, y aquí hoy, por ejemplo, aquí hay muchos plazos en que la Contraloría tiene que opinar y varios tienen que opinar, pero si son plazos fatales, porque en definitiva no sacamos nada con que la Contraloría tenga que tomar una decisión respecto a algo si finalmente el plazo no tiene nada. O sea, si por ejemplo la Contraloría dentro de los 30 días no resuelve, se entenderá que se rechaza el reclamo. Eso es como que esa debería ser la consecuencia. No sé si eso es así. Lo otro es que una cosa que siempre he echado de menos dentro de la ley de compra es que obviamente que se preocupan mucho del procedimiento, pero hay veces que no hay detrimento fiscal, no hay nada, sino que simplemente una autoridad administrativa, una municipalidad se saltó el procedimiento, se le olvidó algo o por error, ignorancia, muchas veces que eso ocurre en municipios, se hizo algo que se cataloga siempre como irregularidad. Yo siempre le pongo los ejemplos a las personas cuando no hablan de irregularidades en una licitación de martillos. Un alcalde licita y contrata a 10 lucas el martillo, pero si lo encuentra a 5.000 pesos en un home center, por decir una cosa, y los compra, comete una irregularidad. Sin embargo, al final tuvo un beneficio para el municipio. Nunca eso también es considerado como un atenuante o algo que diga, ya sabe que no hubo detrimento fiscal, en realidad se saltó el procedimiento, un sumario, alguna sanción, pero no produjo detrimento. Lo otro que no veo, pero sí encuentro que es un adelanto en todo caso, es que no se cobre multa mientras haya deuda, que ese tema es un abuso espantoso, pero tampoco hay algo, o lo veo, subsecretaria por su intermedio, presidenta, algo relacionado con la obligación que tengan los hitos, los ITS, de cobrar las multas. Aquí hay mucho contrato que tiene poca fiscalización, por no decir ninguna, donde los contratistas hacen lo que quieren. Es un muy buen avance que varias personas más participen del tema de la declaración de intereses, porque por ahí siempre puede aparecer alguna cosa, algún interés creado en no cobrar multas o dejarlas pasar nomás. Pero ¿qué pasa? ¿Y no hay algún avance en eso? Y finalmente, entiendo que esto también tiene algo del enfoque de género, y aquí me gustaría preguntarle a la subsecretaria cómo van a evitar que no se aprovechen de utilizar mujeres en alguna de estas licitaciones o en la propiedad en algo para ganar alguna ventaja respecto de una licitación, porque aquí lo importante es el licitar por situaciones o por criterios cualitativos de la oferta en todo su ámbito, precios, nivel de servicio, modernidad. Pero si empezamos a incorporar elementos de género, por ejemplo, yo digo, ¿cómo hacemos para que no utilicen, por ejemplo, descriteriadamente a alguien el hecho de poner mujeres a cargo de la licitación para que se ganen más proyectos o no, en desmedro de los aspectos cualitativos que tiene que tener una determinada licitación pública? Y lo otro, ¿qué se hace o qué tiene pensado el gobierno hacer como, por así decirlo, un botón de pánico? Aquí voy con esto, con el botón de pánico. Hoy día existen distintos servicios, construcciones, licitaciones de obras a medio terminar y que no se pueden terminar porque faltan algunos aspectos de las licitaciones. O sea, ¿cómo no puede ser posible que el presidente de la República, que la autoridad, confirme a ministro como tipo de decreto de insistencia, algo que permita, por así decirlo, eh, no saltarse la ley de compras, pero sí terminar los procesos, terminar los proyectos? Hoy día, yo recuerdo cuando trabajé en la Municipalidad de Santiago que habían obras, y lo he visto también en Maipú, por ejemplo, hoy día que hay obras a medio terminar, pero como no se han finiquitado los trabajadores, no se sabe si existen deudas pendientes, la Contraloría no te deja seguir avanzando, no se pueden volver a licitar, y la gente pasa por ahí, está el CEFAM a medio construido, el jardín infantil sin terminar, y ese tipo de cosas son bien frustrantes para la población, porque espera esa obra y que no se puede hacer y que se demora y se demoran. ¿Cómo no será posible que exista esa posibilidad con todo lo bueno que tiene la ley de compra, pero de repente hay un minuto en que es necesario avanzar en estas cuestiones? Se ha hecho todo lo posible por la probidad, pero finalmente la obra quedó ahí, como un elefante blanco. ¿Qué se hace con esas cosas? Gracias, Presidenta. Subsecretaria. Bueno, muchas gracias, diputado Romero, por todas sus preguntas, porque creo que dan cuenta de todos los temas que fueron de alguna forma conversados, que también algunos los señaló el diputado Cifuentes previamente, durante la larga tramitación que tuvo este proyecto en el Senado, que por lo menos a nosotros nos consta cuando de todo el año 2022 y lo que llevamos del 2023. Y justamente parte de los temas que se conversaron fue
la eficiencia del gasto, porque creo que eso tampoco podemos perderlo de vista, porque a un sistema se le agregan más cosas, ¿no es cierto?, de distintos ámbitos, como propender, ¿no es cierto?, a una mayor participación de empresas de menor tamaño o empresas lideradas por mujeres. Eso fue latamente discutido y parte de los temas que se propusieron y que finalmente terminaron en indicaciones es que el fin último es proveer al Estado para que pueda haber una continuidad de servicio de modo más eficiente, ¿ya? Y por tanto eso es lo primero que debe primar en todos los criterios de compras públicas. Si adicionalmente ante igualdad respecto de aquello que es calidad, eficiencia, se promueve, ¿qué se promueve? Empresa menor tamaño, empresas lideradas por mujeres, pero justamente se discutió bastante para que no quedara con tantos requisitos en una licitación que al final del día es una licitación como que uno lo pone en nombre y apellido, ¿ah? De quién se la va a ganar. Y de hecho eso fue bien discutido y creo que lo hemos sido capaces en la redacción que se aprobó en el Senado de dar cuenta que lo primero es el criterio de calidad y eficiencia en la entrega del bien o servicio y a eso se le pueden sumar otros criterios como el que sean empresas lideradas por mujeres o que sean empresas regionales o que sean empresas de menor tamaño. Entonces eso fue, podemos ver después si quieren el artículo en particular, pero fue algo que se discutió bastante. Respecto de los plazos, efectivamente todos los plazos ante el tribunal relativos a la impugnación de un acto son fatales y quedó expresamente así. Adicionalmente, este proyecto de ley innova respecto a propósito de las sanciones que emite la Contraloría, donde también se le pone un plazo al órgano de 30 días para aplicarla y se entiende que si no lo cumple es que no existe, digamos, no existiría por tanto esa sanción. Entonces entendemos que de esa forma, si es que la Contraloría ve que hay un proceso que requiere una sanción al tener un plazo de 30 días, va a estar obligada a responder en dicho plazo. Lo otro es que si el jefe de servicio no cumple con los plazos, solo para terminar con... Subsecretaria, intermedio presidenta, es que no es tan así. Hay solamente algunos actos en que opera el silencio negativo, el silencio positivo. Y tengo entendido que las sanciones la determinación de sanciones no opera de ese modo. Por eso que ahí puede ser que falte algo de una consecuencia. O sea, si no lo hace y no tiene consecuencia, ese plazo deja de ser fatal, aunque lo diga. O sea, uno podría hacerle un sumario, entre comillas, al Contralor, pero que es complejo, ¿me entiende? O sea, si no trae aparejada una consecuencia, la norma quedaría muerta. Por eso, gracias. Subsecretaria. Sí, por su intermedio. Lo que pasa es que antes ni siquiera había un plazo de 30 días. Se establecía el proceso sancionatorio que pudiese provenir de una instrucción sumaria directa que el Contralor o la Contraloría hace al servicio para que haga un procedimiento sumario, o la propia Contraloría hace el procedimiento sumario respecto de una situación que se vio involucrada un servicio, no tenía ningún plazo y podían ocurrir años, ¿no es cierto? Y a propósito de estas mismas obras que usted señala, que están detenidas por años, porque en realidad falta el pronunciamiento de la Contraloría y acá se le pone un plazo de 30 días. Entonces creemos que eso debería ser efectivo. Y respecto del jefe de servicio, si no cumple con los plazos, tiene una sanción del 50% de su remuneración. Respecto a propósito también de las obras que quedan a medio camino, lo que se establece es que el contrato puede modificarse o bien terminarse de manera anticipada, y detallar, y por tanto se detallan de mejor forma las causales que permiten esa modificación de contrato. Hoy día las causales que hoy día existen son solo por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces de repente ocurre que no es un caso fortuito o fuerza mayor lo que hace que no se haya llevado a buen término el contrato, y por eso queda como entrampado en este círculo entre la Contraloría, el jefe de servicio, y como que no avanzan los procesos. Que no necesariamente, pero además se regula la terminación anticipada de los contratos, que es otra cosa que hoy día no está. Por ejemplo, la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados
cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 13, bueno, y ahí en tal caso el organismo del Estado solo pagará el precio por los bienes y servicios que efectivamente hubieran entregado o prestado según corresponda durante la vigencia del contrato. Entonces está mucho más regulado ese aspecto que hoy día entendemos parte de los problemas que ocurren, sobre todo cuando no se puede llegar a buen término el cumplimiento de un contrato. Eso diría yo en general. Y también en caso de quiebra se puede terminar el contrato y queda expresamente puesto como uno de los temas. Y yo diría que eso respecto al botón de pánico. Y bueno, y respecto de la obligación del delito de cobrar multa, bueno, como señalamos previamente, aquí entran hoy día con varias de las regulaciones del sistema de compra, lo que tiene que ver con las obras públicas del MOP, concesiones y MIMBU, cosa que antes no estaba. Entonces creemos que eso también fortalece el sistema de compras, pero también fortalece el trabajo que realiza el MOP y MIMBO respecto de su cumplimiento con los proveedores y a su vez los proveedores con el cumplimiento hacia los contratos del MOP y MIMBO. Diputado Sáez. Una consulta respecto a las acciones de promoción. Se señala que Chile Compra podrá desarrollar o llevar adelante convenios de colaboración con organismos regionales, provinciales, comunales, pero hoy día, o al menos la experiencia que yo tuve como funcionario público, las acciones de promoción eran más bien como unos webinars no muy productivos, la verdad. ¿Qué tipo de acciones de promoción son las que no sé si las contempla o han aparecido en la discusión, pero para promover principalmente la participación de empresas de menor tamaño en mercado público? Dalia. Sí, nosotros estamos pensando más bien en la línea de establecer más bien capacitaciones más directas, no solo a través de webinar, en temas puntuales. Por ejemplo, incluso hoy día lo estamos haciendo, pero esto nos fortalece aún más el tema de hacerlo. O, a propósito, por ejemplo, hace poco se licitó un convenio marco de nube, no sé, de temas de nube. Y eso es algo que no es necesariamente muy conocido en cómo se usa la nube. De hecho, como que se dice, ya no hay que tener los data centers, ¿no es cierto?, físicos, sino hay que todo moverse a la nube, pero moverse a la nube requiere de un conjunto de capacidades de parte del comprador para usar bien la nube y no gastarse, digamos, todas las horas de guardado de información muy rápido. Y ese es algo que, por ejemplo, hoy día se hizo expresamente para efectos del uso de convenios marcos, especialmente con las municipalidades. De hecho, hace muy poco tiempo también tuvo un trabajo Chile Compra con los servicios locales de educación, también para ver cómo ellos pueden comprar de mejor manera sus servicios. Pero la idea es también avanzar desde el otro punto de vista, hacia los proveedores. Entonces eso es algo que sí está contemplado y que en particular está, bueno, en todo el capítulo donde dice promoción de empresas de menor tamaño, organizaciones locales y regionales, se hace bastante hincapié a ese proceso de promoción y de entrega de información oportuna más allá de solo webinar o instrucciones. No hay más consulta, ya estamos en la hora del término de la sesión. Bueno, vamos a seguir entonces viendo este proyecto. En las próximas sesiones vamos a ver, para que pronto lo pongamos también nuevamente en tabla y podamos conversarlo, los términos que dijo el diputado Cifuentes. Yo comparto, obviamente esto también requiere que le demos más de una vuelta y está bien que nos pronunciemos al respecto como comisión, con el detalle que eso requiere. Así que, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.